Hola, buenas noches. Hoy hablaremos sobre el conflicto interno colombiano. Este podcast responderá preguntas sobre el documental No hubo tiempo para la tristeza, que habla sobre el conflicto armado en Colombia, donde este conflicto ha tenido escenario por más de 50 años y donde vemos cómo los ciudadanos han sobrevivido a este largo periodo de violencia. Este documental nos habla de los relatos y hallazgos del informe Basta ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, elaboradas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde se presentan a hombres y a mujeres que desde La Chorrera, Bojayá, San Carlos, las orillas del río Cararé, Valle Encantado y Medellín dicen que Colombia no puede permitir la atrocidad de la que ellos fueron testigos y no quieren que se repita. Bueno, comenzaremos con la primera pregunta. ¿Qué es memoria histórica? Adelante, José David. Sino en cambio buscando la forma de ayudar sin ninguna clase de excepción, ni por raza, ni por etnia, ni por religión, nada, algo que nos fortalezca como un país y nos haga mejores día a día, además sin llenar nuestros corazones de rencor, de odio ante lo demás, por situaciones que tal vez nos hagan sufrir, porque al final de todo seguimos siendo vecinos, amigos, conocidos, pero sobre todo personas que pertenecen a un mismo país, que deben apoyarse y cuestionando en cada acción que hagamos si el poder y el tener se tragan la vida del ser. Frase que dice Pastora Mira, señora concejal de San Carlos, Antioquia, la cual nos hace ver que esos dos factores como lo son el poder y el tener nos hacen pasar por encima del ser, destruyéndolo unos a otros. Todo por obtener estos factores, que sí son importantes para la realización de un país como sociedad, pero que asimismo como son importantes también son de gran responsabilidad, por lo cual hay que saberlos afrontar ante los demás sin sobrepasar la libertad de nadie, porque como yo lo veo, mi libertad termina donde empieza la del otro. Gracias, José David. Con su respuesta sabemos que la memoria histórica abarca sucesos del pasado con diferentes factores. En Colombia, el conflicto ha alcanzado niveles tan altos de atrocidad que los colombianos se convirtieron en presa del terror y la incertidumbre. Pero Jerónimo nos mostrará cuál es el eje del documental No hubo tiempo para la tristeza. Adicional a esto, también nos mostrará las causas del conflicto interno en Colombia. Adelante, Jerónimo. Bueno, entonces, al ver esta historia de conflicto, pues esto nos lleva a reflexionar y nos lleva a pensar cuáles son las causas del conflicto. Y pues básicamente se puede decir que puede ser una cuestión de dominio de territorio, por ejemplo, porque hay territorios en los cuales se puede sembrar coca y pues esto representa, obviamente representa mucho dinero para el grupo al margen de la ley em, o la persona que tenga este sitio. Pero más que todo lo que podemos ver es que la causa principal, y según lo dicen los civiles, es el poder. O sea, hay personas en este país que con tal de tener el poder sobre una población, sobre una zona, sobre una ciudad, sobre el campo, hacen lo que sea y no les importa acabar con la vida de, del inocente. Entonces, este hambre de poder es lo que ha llevado a estos grupos, tanto la guerrilla como los paramilitares, a entrar en violencia y de esta forma básicamente acabar con la población simplemente por el hecho de ocupar un sitio y controlarlo. Bueno, hay una pregunta que se plantea que dice que ¿cuál es el eje
fundamental del documental y el eje eh, fundamental es el conflicto armado en el país, que se puede ver tanto rural como en la ciudad, como sería el ejemplo Medellín, la Comuna 13, donde podemos ver que había presencia de las autodefensas. También podemos ver el conflicto pues en la zona del campo, en la zona rural. Pues ahí se mostraba, por ejemplo, Bojayá, algunas partes de Antioquia, en las cuales había disputas entre la guerrilla, entre el ejército y también entre los paramilitares. Y pues al final nos dábamos cuenta que siempre el afectado era el civil, el que no tenía que ver con la guerra, el ciudadano que no tenía que ver con la guerra o el campesino que no quería apoyar en ningún grupo en sí y que simplemente por estar ubicado en medio del confrontamiento pues eh, resultaba herido de guerra sin quererlo. Se dice que el 80% de las víctimas eran civiles, que no tenían nada que ver con la guerra. Entonces, el eje central es el conflicto armado y cómo este ha afectado a la población colombiana. Muchas gracias, Jerónimo. Podemos ver que esta guerra surge en las partes más apartadas del país, donde se evidencia agresividad, vulnerabilidad y presencia de los agentes rebeldes. Esta acumulación de grupos pequeños hace que se acumulen datos, pero no se acumulen como hechos contundentes o especulación. Al contrario, al suceder varios de estos hechos en lugares apartados, hace que las personas no se den cuenta del conflicto y no existan demasiados datos con los que se pueda averiguar por qué se causaron estas atrocidades. Ahora iremos con Nicolás, que nos mostrará quiénes son los actores de este conflicto interno y cómo ha afectado el conflicto interno en su vida. Adelante, Nicolás. En la historia del conflicto armado en Colombia podemos identificar a los siguientes actores: víctimas, FARC, ELN, paramilitares, fuerzas de seguridad e incluso el crimen organizado y narcotraficantes llegan a verse, llegan a afectar esta situación. En lo personal, a mí nunca me ha llegado a afectar el conflicto, pero conozco de personas muy cercanas como familiares que se han visto obligados a dejar sus tierras y pertenencias atrás debido a estos grupos armados, pues no les es posible continuar con sus actividades agrícolas y demás en tales territorios, pues se les da una fecha límite para abandonar todo esto y comenzar nuevas vidas en una ciudad a la cual no deseaban ir. Gracias, Nicolás. Ahora yo hablaré de la historia de la señora Emma Alzate, una señora que fue desplazada de su tierra porque mataron a su esposo delante de ella y sus hijos y tuvo que llegar a la ciudad para escapar de esta guerra. Ella representa a más de 5 millones de colombianos que han sido desplazados de sus tierras. Y así como ella, han pasado varias historias iguales o peores. Y desde este punto, también quisiera aportar algo. ¿Qué podemos hacer nosotros para contrarrestar esta guerra? ¿Podemos ser agentes de cambio? ¿Podemos ser agentes de apoyo? Yo propongo que cada uno de nosotros vaya a cada fundación donde estén estas personas desplazadas y las apoye, busque una forma de apoyarlas. Hablar con el gobierno también sirve para que el gobierno les asegure a ellos una vida digna y segura en sus tierras.
donde cambien todos los cultivos de coca por cultivos rentables como el cacao y el caucho, que son cultivos que pueden rentar y pueden rentar igual que la cocaína. Que el gobierno les dé seguridad y los proteja, que en la tierra donde estén y si les restituyen sus tierras puedan tener paz y seguridad. Esta sería la conclusión. Colombia ha tenido guerra porque ha sido un negocio para muchas partes políticas y para muchas personas, pero la guerra puede acabar si nosotros somos agentes de cambio y buscamos renovar el país. El cambio está en cada uno. El hacerlo está en las manos de cada uno. Puede ser peligroso, pero el cambio se puede hacer. Muchas gracias. Préstame tus alas, escucha.